Bueno, yo quería comentarles muy rápidamente algunos temas jurídicos a tener en cuenta en el contexto de redes sociales y tratando de aplicarlo obviamente al contexto de campañas políticas. Como lo mencionó Manuel, la idea pues es, bueno, ¿hay algún abogado en el auditorio? No. ¿Uno? Ah, bueno. La idea es hablarlo, digamos, de una manera muy práctica, más que todo a manera de consejos que hablar propiamente de la regulación, e invitarlos obviamente a que si tienen preguntas o comentarios pues los desarrollemos. Hay muchos temas asociados al uso de redes sociales en el contexto político, pero yo quería, o en general, digamos, en campañas de mercadeo, como mencionaba Manuel, pero yo quería hablarles esencialmente de dos temas. Uno, cuál es la regulación o la forma de proteger el contenido que se publica en redes sociales o que se crea en redes sociales, y segundo, el tema de la protección de la privacidad de los usuarios. Porque en mi juicio esos son como los dos grandes temas que de una u otra manera tienen un impacto en el uso de las redes sociales para las campañas políticas. El primer mensaje que quería darles es que si ustedes miran, por ejemplo, los términos y condiciones de Facebook, los términos y condiciones de Twitter, ellos no traen regulación particular o específica para las redes sociales. Lo que traen son términos y condiciones generales sobre el uso que podemos hacer de estas redes, y en esa medida no tenemos unas reglas particulares para las campañas, sino que tenemos que aplicar esas reglas generales en el contexto particular de las campañas. Sí. Facebook es que sé que las regulaciones nacionales se le aplican por país. Entonces, por ejemplo, hay países en los que las marcas pueden hacer publicidad sobre trago, por ejemplo, porque en ese país no hay una regulación específica, pero por ejemplo acá en Colombia a varios se le presenta un problema porque no puede hacer publicidad explícita sobre consumo de alcohol por la regulación colombiana. Entonces, si en Facebook no le dice a uno, tiene esas reglas generales, le dice a uno es si en su país hay una reglamentación con relación al alcohol o con relación a la política, pues lo que tiene que hacer es aplicar eso, y eso aplica como para campañas políticas. De hecho, también trabajo en este momento, soy asesora para unas campañas, y lo que hacemos es seguir al pie de la letra lo que dice la ley, sobre todo para el tema de, cuando fue lo de la ley de garantías, seguimos al pie de la letra lo que decía la ley de garantías, aunque en el tema de internet sí estamos nosotros como muy flojos y muy desprotegidos. Bueno, pero ese es un punto muy importante porque digamos, el mensaje que les quería transmitir es que, digamos, o sea, Facebook y Twitter, la posición de ellos, de hecho, es que a ellos no les aplica la legislación colombiana, pero las campañas políticas sí les aplica la legislación colombiana. Entonces, cuando te preguntas por qué Bavaria trata de o sigue las normas de publicidad de alcohol, es porque pues Bavaria sí está sometido a la legislación colombiana, al igual que todas las campañas políticas. Entonces, en esa medida sí hay regulaciones particulares. El punto simplemente que quería destacar es que Facebook, digamos, y ellos no tienen una regulación particular de campañas. Ellos no te dicen, para hacer una campaña política tiene que tener este tipo especial de página ni este tipo de situación, sino precisamente la responsabilidad de cada uno de nosotros es de aplicar esa regulación a la regulación de campañas en nuestra actividad en redes sociales. Para los que, digamos, para los no abogados, quería simplemente mencionarles muy rápidamente cómo se regula el contenido desde el punto de vista jurídico. Nosotros tenemos un concepto que ustedes seguramente habrán escuchado, que es el de propiedad intelectual, que tiene dos grandes componentes: derechos de autor y propiedad industrial. Derechos de autor esencialmente protege las creaciones del intelecto, las obras del ingenio, y la propiedad industrial está dividida en distintos componentes y se protege, entre otras, las creaciones, o sea, todas las creaciones asociadas a la aplicación industrial, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con patentes de invención, todo lo que tiene que ver con signos distintivos, la forma de identificar a las empresas. Ahí está todo el componente de marcas, nombres comerciales, enseñas, modelos de utilidad, entre otros. Para efectos de las campañas políticas o del uso de las mismas de redes sociales, tal vez el concepto más importante que quería transmitirles es el de derechos de autor. El principio general en nuestro derecho es que toda obra, o por eso toda creación, está protegida por las normas de derechos de autor, siempre y cuando cumpla con unos requisitos muy básicos, que esencialmente es que sea original y tenga cierto, digamos, que sea original, y que haya sido fijada en un soporte específico. Y en esa medida, mientras cumpla con esos requisitos, toda persona que cree una obra va a tener unos ciertos derechos.
son varios, son 7 u 8 en total, digamos, pero quería destacar estos: derecho de reproducción, transformación, distribución y comunicación pública. Es decir, el titular de derechos de autor es el único que puede reproducir la obra, es el único que puede modificarla, es el único que puede distribuir ejemplares de la misma y es el único que la puede comunicar públicamente. Entonces, una pregunta que muchas veces le hacen a uno es: oiga, ¿qué pasa con todo el contenido que está en Internet? Yo puedo usar ese contenido, puedo copiarlo, puedo ponerlo en mi sitio de Internet, puedo compartirlo a través de redes sociales. La respuesta usualmente es: si es una obra que está protegida por derechos de autor, esa obra requiere de autorización del titular para ser o reproducida o comunicada o distribuida. Entonces, el primer mensaje que quería transmitirles es que si uno está trabajando en una campaña de mercadeo, en una campaña política que involucra el uso de redes sociales, hay que revisar primero quién es el titular de esa obra y cuáles son los derechos que están asociados a esos contenidos, porque seguramente van a estar protegidos y en esa medida, para poder uno hacer cualquiera de estas cosas, reproducirla, distribuirla, comunicarla públicamente, va a necesitar de algún tipo de autorización. Cosas tan elementales como una fotografía, como unos párrafos que están en un sitio de Internet, todos esos pueden, digamos, en el 99% de los casos son creaciones que están protegidas por derechos de propiedad intelectual y en esa medida se requiere de esa autorización. Pero, sí, iba a decir, se requiere como regla general, ya vamos a ver algunas excepciones. Okay. Bueno, no, mi pregunta es, digamos, yo tengo una prima que hace obras de arte y está, digamos, con derechos de autor, tiene todos los derechos de autor, pero ella lo comparte en Facebook. Yo no puedo entonces compartir esa información. O sea, el hecho de que ella me lo comparta a sus amigos en Facebook, yo no permite ya, o no da pie a que se pueda ya compartir, porque ella lo está compartiendo. ¿Me hago entender? Sí. Tu pregunta, si entiendo bien, es si habría algún tipo de autorización implícita en el hecho de que ella lo haya publicado para que otras personas lo compartan. Yo te diré, la mayoría de las veces no. Lo que pasa, o sea, hay que distinguir varias cosas. O sea, en principio uno podría decir, en la mayoría de los casos no hay licencias implícitas o autorizaciones implícitas por el solo hecho de publicar un contenido. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, pues eso no genera una afectación al titular, o el titular lo está haciendo de hecho pues con ese propósito, entonces en realidad no se genera ningún problema. En otras ocasiones, por ejemplo, las redes sociales regulan eso y la posibilidad que uno tiene de compartir esos contenidos. Eso también ayuda, pero la regla general es que en principio sí necesitarías de una autorización, exactamente. La regulación trae unas excepciones que vale la pena tener en cuenta y que son importantes desde el contexto o en el contexto de campañas. La primera, tal vez, y más importante, es el derecho de cita, la posibilidad que uno tiene de citar fragmentos de obras que están protegidas. Entonces, es la razón por la cual yo puedo, cuando voy a hacer una crítica literaria, por ejemplo, copiar fragmentos de las obras para criticarlas, para hacer comentarios sobre las mismas. Eso es algo que está permitido por la legislación y yo puedo hacerlo libremente. Esa es la razón por la cual un político, por ejemplo, pues puede citar a otro, copiar discursos, etcétera, y comentar ese contenido. Tienen que ser fragmentos, no pueden ser obras completas. Pero existe esa posibilidad. Para efectos de enseñanza también hay unas excepciones que le permiten a un profesor, por ejemplo, copiar artículos publicados para transmitírselos a los estudiantes o fragmentos de libros también para efectos de enseñanza dentro del contexto de un salón de clases. Los medios periodísticos tienen importantes excepciones que yo creo que son muy importantes también de tener en cuenta en el contexto de campañas políticas, ¿no? Acontecimientos de actualidad, el hecho de que algo sea noticia justifica, por ejemplo, la reproducción de cierta información que está protegida por propiedad intelectual. Los discursos están expresamente contemplados, entonces si un político hace un discurso o cualquier persona hace un discurso en una plaza pública, se entiende que cualquier persona puede capturar esa información y copiarla libremente. O libremente no, para efectos noticiosos. Las normas de propiedad intelectual son bastante antiguas y obviamente no hacían referencia al contexto de Internet, pero estas excepciones tienen importantes aplicaciones a mi juicio en el contexto de Internet. Por ejemplo, nosotros no tenemos pronunciamientos jurisprudenciales sobre si un bloguero es o puede usar una excepción de reproducción de noticias, si se entiende, por ejemplo, como un medio periodístico.
Sin embargo, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que protege la libertad de prensa y que establece que no se puede limitar el ejercicio de la actividad periodística a través de licencias y cosas por el estilo, y en esa medida yo creo que un blogger, un sitio de internet que simplemente estaba publicando información puede utilizar este tipo de excepciones para publicar contenido que está protegido. Entonces esa es la razón pues por la cual ustedes ven que en muchos sitios de internet se reproducen los discursos, se reproducen los contenidos de otras campañas políticas, etcétera, etcétera. Una pregunta que hacer. Sí. Ahorita, o bueno, desde las campañas pasadas del Senado, seguramente las campañas políticas en Colombia son de las campañas más sucias que hay, ¿no? Hablando francamente de lo que uno ve en internet, que es yo tomo una foto, cualquier persona toma una foto del otro candidato mal parada, y con el auge de los memes o de hacer cualquier modificación a una foto, de hecho lo pasó con Santos, es decir, lo del tal paro no existe, es que todavía tenemos memes de la tal rodilla de Falcao no existe, y digamos, frente a ese tipo de cosas que no es como tal derecho de autor, pero sí es la imagen y su fotografía tomada por otros con relación a eso, ¿existe algún tipo, digamos, de medida? El presidente no sabe qué excepciones tengo, lo que sea, pero para otro tipo de candidato, no sé, un concejal, un representante de la Cámara, un representante del Senado, ¿cómo puede protegerse de que es una imagen que fue publicada para una noticia, se le pongan otros titulares o se le ponga otro tipo de cosa para modificar su propia imagen en contra de sí mismo? Sí. ¿Me van a entender? Sí, sí. Es el otro tema que les quería mencionar, que yo creo que si quieren lo miramos, que es, hay varios temas, o sea, tú estás tocando varios temas importantes, y es la otra forma de regulación del contenido, es la forma de regulación de lo que se está diciendo, ¿no? Versus y si eso que se está diciendo es mentira o es cierto. La regulación particular, hay en conflicto varios temas, o varios principios. Por una parte está la libertad de expresión, ¿cierto? Por otro está la libertad de información. Desde el punto de vista de quien transmite la información. Tengo libertad de decir y de expresarme como yo quiera, y tengo libertad de informar a otras personas de lo que está ocurriendo. Y desde el punto de vista del individuo, el individuo tiene unos derechos. Está el derecho, por ejemplo, a la intimidad, está el derecho a la el derecho a la habeas data, que ya vamos a hablar de él, y el derecho al buen nombre y a la honra. Ese balance entre la libertad de expresión y el derecho al buen nombre y a la honra ha sido uno de los temas como más grises que hay, es todavía uno de los temas más grises que hay en Colombia, diría yo. ¿Tú cómo proteges la honra? La proteges a través de un delito, ¿no? Que aquí tengo la cita del artículo del Código Penal, es el artículo 220. Fíjate lo que dice: el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 1 a 3 años y multa de 10 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes. Tú obviamente me preguntarás qué es una imputación deshonrosa, y la respuesta es, en realidad no está tan claro y depende del contexto. Hay casos, y el otro delito es el de la calumnia, que es el que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de 1 a 4 años. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es hacer una imputación deshonrosa y otra cosa es decir de alguien que ha cometido un delito cuando en realidad no lo ha cometido. Entonces, estos dos delitos son los que generan más controversias desde el punto de vista de los políticos, ¿cierto? Les traía como ejemplo esto, que no sé si lo recuerdan, el caso de Claudia López contra Ernesto Samper. Ernesto Samper demandó por calumnia, por injuria y calumnia, a Claudia López, reconocida periodista, pues, y hoy en día jefe de campaña de Peñalosa, si mal no estoy. La denuncia de Samper estaba ligada esencialmente a este contenido que ustedes ven aquí. ¿Es una opinión? ¿Es una imputación deshonrosa? Una imputación deshonrosa esencialmente es decirle algo, no sé cómo decirlo, ustedes me dirán, como ofensivo a alguien, ¿no? Eso está haciendo Claudia López ofensiva contra Ernesto Samper, o tildarlo, no sé, de mafioso. Ella es columnista. Esto es una columna de prensa. Al igual que otros, por ejemplo, que en las columnas tienen una libertad súper amplia de utilizar ciertos términos que no se usan hablando comúnmente.
por ejemplo, como decir retrechero o lo que sea, pasa con Daniel Samper. O sea, si fuera por eso, digamos que Daniel Samper estaría, él escribió como una columna súper chistosa acerca de una discusión entre Oscar Iván Zuluaga y Uribe, en el que, digamos que el diálogo se cruzaban groserías, y las groserías tenían como, oiga güey, pin, chulito, y toda la conversación era en torno a unos caballos. Y desde ese punto de vista, pues era humor, pero el fondo de la columna era una acusación sobre paramilitarismo. Entonces, es decir, cómo frenar a un columnista sin que la opinión de él se vaya intentando protegerse de ese delito. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Su posición versus no caer en ese delito siendo columnista de opinión, líder de opinión. ¿Tú vas a hacer un comentario? Pues yo diría que como es lo mismo que en las redes sociales, como se hace un meme de algún político y que tú como con el político sales a perseguir a la gente, a decir que eso es como calumnia, no sé qué, pues también te vas a traer mucha mala publicidad. Es mejor, yo diría que es mejor como dejarle como que la gente lo comparte. Sí, la respuesta, como te digo, no es 100% clara en todos los casos, pero hay dos puntos que yo creo que son importantes de tener en cuenta. Uno es que la Corte Constitucional, digamos, este caso se resolvió a favor de Claudia López. El argumento que fue respaldado en sentencias de la Corte Constitucional es que efectivamente en el contexto periodístico, o sea, todos tenemos libertad de expresión, todos tenemos libertad de información, pero en el contexto periodístico hay como una especie de protección reforzada de estas libertades, y en esa medida ciertas frases pues que pudieran generar algún tipo de duda o controversia pues son protegidas para proteger la libertad de expresión sobre los derechos que tiene un individuo en particular. Y el segundo comentario, que está directamente relacionado con eso, es que la misma Corte Constitucional ha establecido que las personas que tienen una vida pública, como por ejemplo los políticos, tienen un menor nivel de protección de ciertos derechos, como por ejemplo como por ejemplo el derecho a la intimidad. Por eso es que ustedes ven que en ocasiones pues que todavía en Colombia se tiene cierto nivel de tolerancia con, por ejemplo, los chismes que hay en torno a las personas famosas. Un chisme que se cuenta de una persona famosa tiene un mayor nivel de tolerancia que si es un chisme sobre mí, que no soy una persona conocida y no estoy, digamos, no he sido reconocida por el público. Esa diferencia es lo que permite que estos casos se proteja y se permita la divulgación de este tipo de información. Pero claro, es un poquito en el slide que arrancó. Tú decías que una excepción a los derechos es el tema de las citas. Sí. Hay maneras correctas e incorrectas de citar, o hay el límite, o con solo poner, no sé, hay una manera correcta de hacer una cita en medios digitales. No, o requerimientos mínimos que se consideren una cita. Esencialmente el nombre del autor y el uso pues tradicionalmente de comillas para identificar cuál es el texto que se está citando, pero creo que no hay ningún otro requisito. La Dirección Nacional de Derechos de Autor a veces da como algunos parámetros y en ciertos contextos establecido como un número máximo como de caracteres, pero en realidad digamos, esos no son requisitos legales y en esa medida uno puede hacer citas más o menos a su discreción. Y eso en redes sociales pues es muy importante, ¿no? ¿Y sembrar links o algo para llevar a la fuente? Sembrar links para la fuente tampoco, en principio no tiene ningún tipo de restricción, no requiere ningún tipo de autorización. ¿Se consideraría una cita? Se podría considerar una cita. Una foto y pongo tomado y el link. Ah, ok. Bueno, pero la foto sí tiene un tema porque estás reproduciendo toda la foto, ¿no? No estás reproduciendo... Porque digamos que generalmente se llama, es el común denominador de uso de una foto, ponga un buen link, una siembra a donde sacó la foto. Sí. Como un sentido homenaje. Ahí ya hay un gris importante. Por ejemplo, los músicos muchas veces reproducen fragmentos de canciones. En Estados Unidos ha habido casos en donde el titular original de la canción dice que están violando
sus derechos de propiedad intelectual, y quien hizo la versión pues dice que lo que está haciendo es citando al cantante. En temas de fotos pues también ha habido como ese tipo de controversias. Yo te diría, si uno va a criticar una foto, uno puede reproducirla sin problema. Uno puede poner la foto y decir, esta foto pues tal cosa, el titular hizo esto y no debió haber hecho esto. Ese tipo de cosas, ahí sí se permite una reproducción. Pero si es simplemente para usarla con un fin comercial, por ejemplo, para decorar, si se me permite la expresión, un artículo, y simplemente se pone la cita de la fuente, probablemente alguien diría que eso no es una cita, sino es un uso comercial de la foto, y en esa medida podría incurrir en una violación. Entonces ahí sí hay que tener cuidado con eso. ¿Pero es gris todavía? ¿O ya está tirando más a lo...? Pues sí, más a negro, más a... sí, digamos, sí, yo no le aconsejaría a alguien que lo hiciera, digamos, yo diría no. Si va a hacer una crítica de la foto, sí, pegue la foto, si no, mejor no. Eso pues quería mencionárselos en cuanto a la protección del contenido. Bueno, les quería hacer la comparación del caso de Claudia López con Ernesto Samper, con no sé si recuerdan el de Sara Corrales con Marcela Amar, que es, en una palabra, lo que en una entrevista en donde Marcela Amar estaba hablando de un papel que tenía, o de un tema como de televisión, empezó a hablar del rol de la mujer y de cómo pues la cultura prepago estaba permeando la televisión, cosas de ese estilo, y en algún momento soltó una frase como: ese tipo de belleza estilo Sara Corrales o tipo Sara Corrales me parece de quinta categoría. Ese fue como el comentario, y generó una denuncia penal pues de Sara Corrales contra Marcela Amar. Eso finalmente se concilió y Marcela Amar se retractó. Pero era para mencionar cómo en un contexto distinto de pronto la protección puede ser mayor, ¿no? En un contexto donde estamos en un contexto de una periodista hablando de un presidente sobre hechos relativamente no conocidos por todos, se puede obtener probablemente mayor protección que la que tiene una persona que está haciendo una entrevista y hace un comentario suelto pues sobre la vida, o insinúa pues algo sobre la vida sexual de una persona. El otro punto sobre ese tema que quería comentarles muy rápidamente es el de la responsabilidad por el contenido que se publica en las páginas de las redes sociales. Si ustedes trabajan para campañas políticas, si ustedes trabajan en general para sitios de internet o para redes sociales, ustedes seguramente están almacenando contenidos que no son creados por ustedes mismos, sino por sus usuarios, por sus clientes. Manuel nos hablaba precisamente de ese nivel de involucramiento mayor que tienen los consumidores hoy en día y cómo son productores de contenido. Eso hoy en día se refleja en todas partes y es muy importante tenerlo en cuenta, porque si bien hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que trata de proteger a quienes almacenan esa información pero no producen ese contenido, sí pueden haber casos en donde un tercero o un sitio de internet que almacena contenido de terceros pueda llegar a ser responsable por el contenido de ese tercero. Es decir, si ustedes, por ejemplo, tienen un sitio de internet y una persona publica un comentario en donde publica un contenido que está protegido por propiedad intelectual, por ejemplo, o cuando hace comentarios que pueden considerarse injuriosos y calumniosos, y la persona de ese sitio tiene conocimiento de esa información y no toma medidas para o bloquear ese contenido, para quitarlo o para evitar pues el perjuicio de un tercero, eventualmente podría llegar a ser responsable esa misma persona por ese contenido. Digamos que en distintos países hay cierto criterio en el sentido de que estos sitios de internet que almacenan contenido de terceros usualmente no son responsables de vigilar cuál es el contenido que se está publicando, no tienen que establecer filtros pues previos ni hacer un control editorial sobre todo lo que se publica todo el tiempo, pero sí tienen que tomar medidas una vez han tenido conocimiento de ese contenido que viola algún derecho de un tercero. Es como que la regla general no es para generar filtros ni generar control editorial de todo lo que se publica, pero sí tener procedimientos para quitar o para bajar contenido que puede llegar a ser nocivo para terceros.
Y el último tema sobre ese tema, sobre la regulación del contenido que quería mencionarles es el de los seguidores. Que han habido unos casos interesantes y que yo creo que se generan en ocasiones circunstancias que vale la pena tener siempre en cuenta. Hay un caso muy famoso de 2012 que no sé si escucharon, que es el de PhoneDog versus Kravitz. Esencialmente es un empleado de un sitio pues, que generaba contenidos de noticias, tenía un handle pues, que era PhoneDog _Noah, el señor es Noah Kravitz, y que como parte o durante su empleo acumuló 17,000 seguidores. Este señor renunció y cambió el handle pues, a Noah Kravitz. Él manejaba esa cuenta, él tenía la contraseña y él manejaba el handle. Inclusive la empresa PhoneDog, cuando le hizo el video de despedida, invitaba a las personas a que siguieran este nuevo handle, Noah Kravitz. El problema surgió cuando esta persona después, 4 meses después, empezó a trabajar para un competidor y obviamente se llevó sus 17,000 seguidores. Entonces inició un proceso judicial para determinar quién era el titular de esos 17,000 seguidores. Para cortarles el cuento, esto se concilió, llegaron a un acuerdo, pero un juez del Distrito Federal de los Estados Unidos alcanzó a pronunciar diciendo que esta información o la información del nombre de usuario o el handle de una cuenta, de una red social y la contraseña pueden llegar a constituir secretos empresariales de una empresa, y en esa medida el uso indebido de esa información podría constituir un delito o una apropiación indebida de esa información. Entonces Kravitz, pues parte de la razón de la conciliación es que pues la Corte insinuó que Kravitz podría haberse apropiado indebidamente de esa información. Como ustedes saben, los que trabajan en estos temas, hay muchas situaciones en donde no está tan claro de quién son los seguidores, ¿no? ¿Quién tiene derecho a ellos o no? Muchas empresas utilizan como agencias que ya tienen redes establecidas de seguidores y que las utilizan para promocionar productos y servicios, pero no está del todo claro muchas veces de quién son esos seguidores o qué se puede hacer y qué no se puede hacer con ellos. En las campañas políticas, de hecho, se presenta muchísimo. Yo también en una vida pasada yo asesoré también una campaña política y de hecho, yo no asesoré la campaña política, asesoré a una empresa que trabajaba con la campaña política. Y una de las cosas, un comentario que soltó la persona de la agencia es: no, por igual yo tengo las bases de datos de todas esas campañas, entonces sin mí no pueden hacer nada. Entonces yo le decía, bueno, ten cuidado que eso no es así exactamente, ¿no? Pero eso es precisamente el problema. Muchas veces durante las campañas se generan bases de datos y no se regula la propiedad de la base de datos, ¿no? ¿Quién va a ser el dueño de esos seguidores, de esos nombres de contacto, etcétera, etcétera? Entonces, por ejemplo, que pasa todo el tiempo, como lo decía Manuel, se hace todo un esfuerzo para una campaña política y cuando la persona efectivamente es elegida o si no es elegida, con mayor razón, se abandonan después esas bases de datos, pero esas bases de datos empiezan a cobrar importancia 4 años después, ¿no? Cuando se vuelve a hacer la elección. Y ahí es cuando surgen los problemas. Entonces, oye, ¿quién es el propietario de esa base de datos que se generó tiempo atrás y que puede ser útil ahora en esta campaña? Entonces ahí la moraleja es: ese es un tema que hay que regular desde el comienzo. Entonces ustedes me dicen, ¿qué precauciones tiene que tomar una agencia digital cuando está asesorando campañas políticas o en el contexto de una campaña? Yo diría, este es uno de los temas más importantes, es regule cómo se manejan las bases de datos asociadas a los seguidores. Y eso es muy importante también por el segundo tema que les quería mencionar rápidamente, y es el de la privacidad. Como ustedes seguramente han visto, hoy en día hay una nueva regulación en materia de protección de datos personales, que es la Ley 1581 de 2012, que es lo que se conoce como la Ley de Habeas Data. Esta es una ley que tiene muchas normas que hay que manejar con mucho cuidado, pero yo les quería transmitir simplemente estos 4 mensajes. Primero, que hoy en día toda recolección, uso o transferencia de información personal requiere el consentimiento expreso del titular. Y es un consentimiento que exige informarle ciertas cosas al titular cuando uno le va a recoger el dato, no es simplemente obtener el consentimiento. Y uno tiene que dejar huella de que recogió ese consentimiento, de que tiene que dejar prueba de que obtuvo ese consentimiento. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en el contexto de redes sociales y quieren obtener, y por ejemplo, quieren hacer una estrategia y quieren obtener información de sus usuarios, información, por ejemplo, para hacer un concurso, para hacer una promoción,
todo eso requiere en algún momento de decirle a la persona, oiga, le voy a recoger sus datos personales y tiene que informarle la finalidad para la cual esos datos van a ser recogidos. ¿Es para un concurso? ¿Es para hacer esta promoción? ¿Es para tenerlo en nuestra base de datos para ofrecerle productos y servicios? ¿O es para enviarle mensajes de un político cualquiera? Si uno no informa esa finalidad, después no puede usar esos datos, o mejor dicho, uno solamente puede usar esos datos para la finalidad para la cual uno le informó al titular. Yo no puedo decirle, esto es para una promoción, y luego usar esa información para una campaña política, por ejemplo. Si es para una campaña política, tengo que decirle que es para una campaña política. Una ¿Sí? pregunta, esto se renovó, no sé, pues en 2012 y empezaron toda una campaña para capacitar a las agencias sobre esto. Entonces yo me acuerdo que pues en RCN, en RCN Televisión, en RCN Radio, en un montón de bases de datos y las usaban para todo, ¿no? Pues, para todo es para todo. Entonces lo que hicieron es con relación a eso dijeron, bueno, pero no vamos a votar todos los datos. Entonces creo que a mucha gente les llegó como una campaña de nosotros obtuvimos tu dato porque tú participaste en la campaña de quiero mi moto en la Mega. Sí. Ahora queremos preguntarte si la podemos utilizar para estas 80 cosas. Entonces la gente igual le mandaron a un mail sin permiso, que ya de entrada creo que estaba mal. Pero entonces el mail era para decirle a uno, tenemos su dato y como salió esto, le queremos pedir permiso para usarlo de ahora en adelante. Eso se puede hacer o definitivamente uno, si no fue autorizado para enviar ninguna información, bota el dato y mira cómo lo recoge nuevamente. ¿Sí me va a entender? Sí, yo tengo tu correo, tú me lo diste porque yo te di este cuaderno, pero resulta que cambió la norma y yo ahora quiero es darte un libro. Entonces yo te puedo, así tú no me hayas autorizado a escribirte, para razones diferentes al cuaderno, yo te puedo decir, oye, tengo tu dato por un cuaderno porque ahora quiero regalarte libros. ¿Eso se puede hacer? ¿O toca empezar la labor de recolección de bases de datos desde cero otra vez? Ese es un muy buen punto y a lo que estás haciendo referencia, de hecho, es un artículo que estaba en el decreto reglamentario de esta ley que atendía precisamente ese problema. Todas las empresas empezaron a decir, bueno, con este nuevo régimen, ¿qué puedo hacer con las bases de datos que yo tengo anteriores a la ley? La respuesta del decreto fue, no, usted puede mantener esas bases de datos siempre y cuando las haya recogido de conformidad con la regulación aplicable en ese momento, que en todo caso la Corte desde hace 15 años está diciendo que la recolección requiere el consentimiento en todo caso. Pero lo que usted tiene que hacer es enviarle un correo electrónico a todas las personas que están en esa. Había varias opciones, enviar un correo electrónico a todas las personas que estaban en esa base de datos, informándole precisamente de la existencia de esos registros en la base de datos, y se le da un periodo de 30 días para manifestar si quería o no permanecer en esa base de datos. Entonces, por eso fue que en esa época, más o menos en junio del año pasado, no sé si notaron que todos empezamos a recibir correos electrónicos en ese sentido. Tengo un pregunta con relación a eso, porque había un mito urbano sobre eso, decían como, si después de 30 días la persona no respondió el correo, sea como una omisión, como ella está accediendo o él está accediendo, si no respondió es porque quiere que le sigan llegando los correos. ¿Es verdad o no es verdad? Si no respondió, ¿yo tengo o no tengo derecho a usar el dato? Sí, el objetivo de los 30 días era para que la empresa pudiera seguir usando los datos personales, salvo que el titular se manifestara. Pero el mito que se generó es que si uno consistía en que si uno no se pronunciaba dentro de esos 30 días, como que perdía el derecho o sus derechos de las datos sobre la base de datos, y eso sí es mentira. En cualquier momento la persona puede ejercer sus derechos de las datos, dentro de los cuales está la posibilidad de remoción de una base de datos. Lo que pasa es que contractualmente una empresa sí puede establecer que los datos permanecerán durante el tiempo, por ejemplo, que se requiera para ejecutar una actividad contractual o porque hay algún tipo de obligación contractual del titular. Es decir, un usuario de un crédito financiero no puede ir a un banco y decirle, oiga, no, yo todavía tengo un crédito con usted, pero ya no quiero que me reporte data crédito, ¿no? Sencillamente no se puede. Sencillamente si usted permanece y hay una regulación, pues el dato sigue siendo recolectado y usado por la empresa. Pero los derechos de los titulares siempre se pueden ejercer, o en cualquier momento se pueden ejercer. La pregunta es si yo puedo
colector del dato, así él no se haya manifestado, yo le sigo enviando correos hasta que él diga que no, o No. es preferible no. Si no respondió a los 30 días, lo saco de la base de envíos. Pero eso sobre las bases de datos anteriores a la ley, ¿no? O sea, hoy en día, Sí, si vas a recoger datos, requieres consentimiento expreso e informado del titular del dato. O sea, para nuevos casos, sí, siempre consentimiento expreso y hay que dejar evidencia. Si no, hay un riesgo inclusive de delito. Por eso es que es un tema hoy en día tan delicado. O sea, y sí. tengo otra pregunta con relación a eso, qué pena preguntar, ahora pues tengo muchas dudas de esto. Es cuando hay una cosa que pasa siempre y es que lo llaman a uno, no sé, de un curso de inglés. Oye, mira, es que me dio tus datos una persona que te conoce para venderte un curso de inglés. Y uno, ¿pero quién? No, conocí, no le dan a uno el nombre. O sea, uno como, eso también es como una forma de delito, o sea, como que le digan a uno, listo, si no tienes curso de inglés, tú referencias 5 correos electrónicos. Sí, los referidos, todos los programas de Eso. referidos funcionan así. Ese programa, eso pues no tiene como una restricción, es decir, a uno lo referencian en 28 cosas. La semana pasada me llamaron de Colpatria y yo no conozco a ninguna persona ni de mi familia ni de mis amigos que tenga Colpatria, y cuando solicité que me dijeran quién me había referido, no me dieron la información. Entonces eso también es como un atropello, porque si finalmente uno fue referido por alguien, en últimas le tendrían que decir a uno quién fue. Sí. Eso como también para campañas políticas. No, a mí no me interesa la campaña de Oscar Iván, pero yo tengo todo mi listado de amigos y lo vendo, pues se lo vendo a la campaña de Oscar Iván, o sea, o cualquier otro. ¿Cómo se hace para controlar el tema de los referidos? O sea, ¿uno puede protestar eso frente a alguien o puede quejarse de eso? Hay varios temas. Uno, por regla general, la transferencia de datos personales a otras empresas o a terceras personas requiere también del consentimiento. O sea, una empresa no puede venderle su base de datos a otra empresa para que esa empresa haga mercadeo. No, requiere que haya un consentimiento expreso. Entonces, eso ya genera como la primera controversia. El tema de los referidos es bien complejo. Digamos que podría haber situaciones o en ciertos contextos en donde podría usarse, pero por regla general sí genera muchas dudas en materia de protección de datos y usualmente puede constituir, hay un riesgo alto que constituya una violación al régimen de protección de datos personales. Porque la persona que está haciendo la referencia probablemente no está cometiendo ningún delito porque es una persona conocida y ella no tiene esa información en una base de datos comercial ni nada por el estilo, pero la empresa que recoge el dato sí está incorporando al referido en una base de datos comercial o para fines comerciales, y eso en principio requiere de la autorización del titular. Entonces sí se requiere. Lo que pasa es que en muchas ocasiones lo que a veces hay son consentimientos. O sea, a veces cuando a ti te llaman de una empresa y no sabes el origen, hay dos opciones, o hay una violación, o en algún momento tú diste un consentimiento para transferir datos a terceros y no te diste cuenta, porque estaba en la autorización y en alguna parte te lo pusieron y no estaba, y uno no lo lee. Entonces hay estas dos opciones, pero hoy en día, y de hecho la superintendencia ha sido muy, muy exigente con eso, hoy en día hay muchos casos en los cuales esas transferencias se han hecho de manera ilícita y probablemente se incurren en delitos con esas llamadas, digamos. Igual pasa con campañas políticas, digamos, las llamadas que hacen a veces con mecanismos, con data centers o con call centers o con mecanismos automáticos, pueden incurrir en una violación del régimen de protección de datos. Sí. Y uno como usuario, ¿cómo saber quién fue el que ofreció su base de datos? O, digamos, en este caso, ¿cuál sería el paso a seguir? Digamos, en el caso que a ella se le presentaba, ¿cuál es el paso a seguir como usuario? Sí. Uno como decía antes, uno tiene derechos pues digamos, uno de los derechos que uno tiene es a conocer la información que sobre uno reposa en una base de datos. Si una empresa se niega a entregar esa información, está incurriendo en un incumplimiento de las obligaciones legales y uno se puede quejar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay una delegatura específica que se llama Delegatura de Protección de Datos y ellos se encargan de investigar y sancionar ese tipo de comportamientos. Entonces, si uno tiene un problema con una empresa que no le quiere decir de dónde sacó mi información, muéstrame la autorización que yo le di para usted tener esa información, uno puede quejarse a la superintendencia y los pueden sancionar administrativamente con multas, o inclusive pues puede haber un tema penal si hay intencionalidad por parte de las personas que hicieron la recolección. O sea que finalmente para una campaña o algo nuevo que uno quiera hacer como empresa, tiene que solicitar una base de datos con un permiso. Sí, definitivamente. O sea, hay que pedirle, ese es el otro tema que les tenía, hay que definir muy bien el rol que uno está cumpliendo respecto de la base de datos.
Si uno está usando la base de datos, si uno toma decisiones sobre la base de datos, se dice que uno es el responsable de la base de datos y uno tiene unos deberes en relación con esa base. Por ejemplo, guardar constancia del consentimiento de todas las personas que hacen parte o que están registradas en la base de datos. Si uno está administrando esa base por cuenta de un tercero, como por ejemplo un data center o una cosa de ese estilo, pues también tiene unas obligaciones respecto al responsable de guardar la información con medidas de seguridad, por ejemplo. Pero ya la ley trae obligaciones específicas para todas las empresas que están administrando de cualquier manera bases de datos. Sí, hay que tenerlo. Pues esos eran los temas que les quería mencionar. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario sobre estos temas. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno.